Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Si te encuentras en Perú, son en estos momentos las 2 de la tarde con 35 minutos. Si te encuentras en España y Europa, son ya las 8 de la noche con 35 minutos. En Rusia son las 10 de la noche con 35 minutos y en China las 3 de la madrugada con 36 minutos del día siguiente. El día de hoy tenemos a una eminencia, alguien muy querido que ha saltado en estos últimos días a los medios de comunicación por las entrevistas que le ha concedido en el canal del doctor, el distinguido físico Modesto Montoya, quien pues nos ha regalado unas entrevistas a don Rodrigo que nos han hecho conocer un poquito más la esencia de lo que está pasando en el Perú. Así que hoy día lo tenemos a él aquí en este canal Inti Noticias. Te pido por favor, hermano, hermana, antes de comenzar, que te suscribas al canal. Es gratis, no cuesta nada. ¿Ya? Esto nos ayuda mucho en las redes sociales. Nosotros tenemos los ingresos de la red, del YouTube, y gracias a esos ingresos nos podemos sostener. Entonces, para poder nosotros obtener ingresos de manera independiente, sin depender de ninguna empresa y menos de algún político, lo que hacemos es justamente compartir los vídeos y divulgarlos, y dejar ese like nos ayuda mucho en estas redes sociales. Así que, hermanito, hermanita, no te olvides, por favor, dejar tu poderoso like y compartir este video para llegar a millones de peruanos en los próximos días y semanas. La situación política del Perú exige una mirada más larga, más profunda. Implica mirar nuestro Perú, ese Perú que muy bien lo contaba José María Arguedas como el zorro de arriba y el zorro de abajo. Esa esencia peruana que es muy distinta, depende si vives en el sur del Perú y depende si has nacido en una comunidad de habla aymara, quechua o quién sabe asháninca o yanesha, y dependerá también si has vivido en la costa y has nacido en el norte, donde en gran parte ya no se habla el quechua y por lo tanto tiene una cosmovisión, una visión del mundo completamente distinta. Y ese es el problema de fondo que hay en nuestro querido Perú. Además, por supuesto, de la imposición del modelo neoliberal que nos convirtió a todos en simples números, en simples consumistas. En este aspecto, ¿cómo entender lo que pasa en la actualidad? Hemos escuchado a la presidenta del Perú decir que no entiende por qué nuestros hermanos reclaman y por qué no reclaman por el agua, por el saneamiento, por carreteras, cuando en realidad no entiende, no comprende esta clase política que lo que hay en el Perú es un despertar masivo de la conciencia y nuestras comunidades indígenas han dicho basta, ya no queremos que nos representen, queremos nosotros mismos acceder al poder. Y como a Pedro Castillo, que era nuestro líder, el que hablaba como nosotros, el que era de nosotros, lo habéis sacado con malas artes, pues ahora decimos no aceptamos eso. Eso está de fondo y para hablar de este tema le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano y doctor, antropólogo, sociólogo, historiador, Rodrigo Montoya. Comenzamos pues un nuevo programa aquí en Inti Noticias. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Montoya, por aceptar esta entrevista. Sabemos que su valioso tiempo es oro, literalmente, así que gracias por esta entrevista. Bienvenido. A ustedes, gracias también. Gracias, doctor Rodrigo. Usted nació en Puquio, en un lugar de nuestros hermosos Andes, y en su casa se hablaba el quechua y el castellano. De ese modo, usted tiene una cosmovisión del mundo y una imagen del mundo muy cercana a la que tienen nuestros hermanos que ahora, en estos días y semanas, literalmente se han hecho presentes en Lima. Esa diferencia de forma de ver el mundo que no se entiende en Lima, porque pues los periodistas, principalmente en las grandes cadenas, no han tenido ni el interés ni la fortuna de nacer en un hogar bilingüe, en este caso quechua hablante o aymara hablante o de otra lengua, no acaban de comprender, don Rodrigo, que estamos ante un gran proceso de transformación y ellos simplemente lo ven pues como una explosión
de disgusto porque sacaron al presidente, porque poco más, pero no se dan cuenta del profundo cambio, transformación que está ocurriendo en la sociedad peruana. ¿Cuál es su lectura, doctor Rodrigo, en estos momentos ante esta situación? Mire, una pequeña precisión, porque cierto, yo nací en Puquio y en casa se hablaba castellano y también se hablaba en quechua con el 90% de la población de Puquio que entonces hablaba quechua y los mestizos eran solo el 10% de la época. Mi padre era un profesor primario, mi madre de Lucanas, que se ocupaba de los 3 hijos en casa. Y en la escuela teníamos el contacto directo con los niños que hablaban quechua todo el tiempo. Y aprendimos de la forma más natural, sin haber hecho ningún esfuerzo de tipo escolar. Eso nos permitió tener un contacto franco con la cultura quechua. Y entonces ocurre que en mi casa había una particularidad muy grande, que era la siguiente. La música tenía un atractivo muy, muy grande. Mi padre había ido a Ayacucho a estudiar tercero, cuarto y quinto año de primaria, porque en Puquio solo había una escuelita de primero y segundo año. Estoy hablando de los primeros 20 años del siglo pasado. Y mi padre contaba que volvió de Ayacucho muy contento porque había aprendido a tocar guitarra. Y la guitarra huamanguina. Y después mis abuelos hicieron el esfuerzo de enviar a mi padre a estudiar en Lima, 5 años en Guadalupe y 3 años en San Marcos, viviendo interno en Guadalupe y viviendo en los barrios altos en tiempos de sus clases universitarias. Y allí aprendió la guitarra criolla clásica y se sintió parte del mundo de la música criolla. Volvió a Puquio por un asunto estrictamente familiar, la pérdida de su mamá, y se fue quedando y quedando y quedando en Puquio, no volvió a San Marcos y prefirió quedarse siendo profesor de primaria y quedó en los chicos, en los 3 hijos, este amor por la música permanente. Y ese amor por la música nos llevó inmediatamente al contacto con las fiestas del mundo andino, con las canciones, los yarabíes, los huaynos, en quechua y en castellano. Y el placer de los niños de ver a los danzantes de tijeras, y Edwin y yo, que éramos los hijos pequeños, parecíamos mellizos, y nos escapábamos de la escuela primaria para ir detrás de los danzantes de tijeras en las grandes fiestas del Corpus Christi, que así le llamaba a la Iglesia Católica, pero que era la fiesta grande de la cultura clásica nuestra, pensando en el Cusco y en la llegada del sol en su plenitud. Eso nos dio la particularidad de estar en mejores condiciones para entender la cultura, porque es en el mundo del arte donde se expresan los sentimientos de la forma más franca, es en el arte donde las personas hacen política, reaccionan, opinan, piensan. Y todo eso lo hemos vuelto a ver en Lima, en las marchas que ya llevan más de un mes y siguen y continúan hoy y seguirán, no sabemos hasta cuándo. Y la música está presente. Ya los artistas dejan de ser los llenadores de parques y plazas para que los políticos hagan sus discursos en la derecha o en la izquierda, sino que ahora
los artistas son actores políticos que aparecen cantando, bailando, con sus instrumentos y con sus cóleras, sus alegrías, sus lágrimas, sus banderas. Y esta es digamos, la parte más visible, la más sensible, que nos muestra la atadura profunda con el pasado. Si solo se expresasen los campesinos en castellano o en quechua, pidiendo solamente las reivindicaciones clásicas, agua, desagüe, luz eléctrica, posta médica, escuela, instituto, colegio de secundaria, instituto superior, hasta una universidad, como tantas provincias tienen. Yo recuerdo que una vez me pidieron que haga gestiones para que en mi provincia haya una universidad, y yo me negué porque dije que no tenía sentido buscar una universidad en una provincia, porque la universidad tiene un contenido muy distinto y habría que llegar a eso, pero mucho más tarde, no ahora. Entonces, lo que quiero señalar en esta primera intervención frente a su gran pregunta y su gran desafío para ver cómo entender lo que está ocurriendo, pongo sobre la mesa, sobre el escenario, esta notable presencia del arte y de la música y de los sentimientos y de las lágrimas, de llorar a los muertos, de sentirse identificados con banderas, una andina y la otra peruana, la peruana de luto. Y en esas condiciones es posible llegar al fondo. Y el fondo tiene dos momentos. El primero es cuando se produjo la caída del presidente Castillo. En los votantes del sur y de buena parte del país, esa caída fue sentida como alguien que desde el pueblo intentaba gobernar y no lo dejaron, la caída de una persona que se parecía a todos los pobres y los indígenas del país, y que en esa situación ellos y ellas no podían aceptar ese abuso, un abuso más contra el presidente. En el mundo andino el respeto por la autoridad es muy grande. Y la escuela de ese respeto es la comunidad propia, la comunidad indígena andina o la comunidad campesina, como se le quiera llamar. Ahí los dirigentes son elegidos cada año, nadie se reelige, no están ahí para ganar dinero, no están ahí para hacer campaña política ni convertirse en caudillos, están ahí para servir a la comunidad y cumplir una serie de cargos. Y volverán 5 años después, y 5 años después, y 5 años después, de manera que hacia los 50 o 55 años, un comunero logra la condición de alcalde mayor, que es el honor más grande que la comunidad le puede dar a un comunero. Y esa es la retribución por la que los comuneros hacen el trabajo de servir a la comunidad. En esas condiciones, el respeto por la imagen de un presidente de la República era muy significativo. Un presidente merece respeto. Yo no puedo insultar a una presidenta de la República por más diferencia política que tenga. Y una autoridad del campo, de una comunidad, me merece absoluto respeto, porque sé cómo y de dónde vienen y cómo salen. Y esto fue lo que produjo una gran cólera y gran rabia entre las comunidades quechuas y aymaras del país, sobre todo en el sur. Su primera protesta fue entonces reclamar que se estaba cometiendo con el presidente de la República un abuso muy grande. Cuando se les advirtió desde todas partes, sobre todo en la prensa, que el presidente tenía una vinculación muy clara y muy grande con la corrupción, ellos dijeron,
no lo han condenado, no sabemos si será cierto, y sobre todo su argumento mayor fue decir, él dice que es inocente, que nunca tomó un sol y que simplemente no lo querían porque no les gustaba que un cholo como él gobernase el país. Ese argumento tuvo efecto directo sobre los votantes y continuaron en sus manifestaciones. Hasta que llegó un momento en el cual la reflexión política de ellos ubicó claramente a la señora Dina, la nueva presidenta, como alguien que había traicionado al presidente. Porque precisamente en Juliaca, en Puno, ella hizo una declaración política pública muy grande e importante, diciendo que si algo pasase con el presidente, ella se iría con el presidente. Pero en Puno se supo que ella no se había ido y que por el contrario era presidenta del país. Por lo tanto, en la conciencia política de ellos y ellas en los Andes, creció la idea, una especie de consigna, Dina traidora. Continuó la represión, fue violenta, aparecieron los primeros muertos, se dieron las masacres de Ayacucho y Huanta. Esas muertes son ahora 65 más o menos. Y la señora Dina pasó de ser considerada como traidora a ser considerada como asesina. Las palabras son de ellos y ellas, no es un adjetivo que estoy yo inventando para la presidenta, es simplemente un adjetivo calificativo durísimo usado por las personas y presente en cada una de las manifestaciones, en cada uno de los gritos, en las marchas y en los mítines de calle y de plazas y calles. ¿Por qué se produjo esta transformación de Dina traidora a Dina asesina? Medió en eso la muerte. Y surgió ahí, en medio de la protesta, una consigna maravillosa que debe ser guardada por todos nosotros en el Perú y en el mundo entero, ante una situación represiva dura contra nuestros hermanos y hermanas. Ningún muerto más, ni un muerto más. Era una especie de látigo profundo surgido de las raíces más escondidas del país. Un látigo duro y feroz para decir ni un muerto más. Que no nos maten a nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposos, esposas, novios, novias. No hay derecho para eso. La protesta es un derecho legítimo y no por eso debieran ellos y ellas merecer la muerte o cualquiera de nosotros más tarde sufrirla también otra vez. Este juicio a la muerte los condujo a ubicar con toda claridad que la responsabilidad de esas muertes estaba en Lima. Porque de Lima, donde está el poder, de Lima viene todo. De Lima va todo al resto del país. Y la presidenta está en Lima y ella debe ser considerada como la responsable mayor de esas muertes. Y le pidieron, por lo tanto, no que se vaya del poder, no que hayan elecciones próximas ya. Lo que les pidieron fue algo muy grande. Justicia para que los victimarios de los hijos muertos y de las hijas muertas encuentren el castigo que requieren. No hay derecho que maten a personas inocentes. Quienes matan deben ser ubicados, juzgados,
llevar una sentencia, sentenciados. Y ellos saben, y ellas saben, que a lo largo de la historia, los muertos y muertas han sido muchísimos y hay que sumar por miles, por decenas de miles y por centenares de miles en la historia del país. Les recuerdo cifras terribles. Entre 1520 y 1620, el Estado Inca, la sociedad Inca, perdió el 95% de su población. Es decir, de entre 10 y 12 millones de la época, quedaron menos de 1 millón. Quedaron 600,000 personas. Ese 95% a lo largo de ese siglo cayó por las enfermedades traídas sin voluntad por los conquistadores, por la muerte que los conquistadores produjeron en los indios, por la muerte que los indios produjeron en los españoles, en los cristianos conquistadores, y por esta muerte atroz entre los hombres de Huáscar y los hombres de Atahualpa. Huáscar había sido elegido por su padre como el Inca y juró su cargo en el Cusco como debía ser, y Atahualpa en Quito no aceptó esa designación, prefirió pelear contra su hermano, y esa pelea de Caín y Abel terminó en un desastre. Por el otro lado, vinieron Pizarro y Almagro. Ambos tenían el oro por motivo central, ambos traían la cruz, venían armados hasta los dientes, y la rabia, la envidia y la desesperación por el poder, por el oro y por la plata y por las joyas y por todo eso, hizo que Almagro y Pizarro se enfrentasen a muerte. Los almagristas mataron, los pizarristas mataron a Almagro, los almagristas mataron a Pizarro. Y de todos los conquistadores grandes que conocemos, parece que ni 2 o 3 murieron en sus camas y el resto murió simplemente peleando, matando o defendiéndose. Y esta lección de lo que acabo de decir es tan grande y tan terrible, porque si a nosotros nos duele hoy que entre 1980 y el 2000 hayan habido 69,284 víctimas según el informe de la Comisión de la Verdad. Si eso nos duele y nos causa un dolor profundo, imaginen ustedes qué habrían sentido nuestros ancestros de 1500 a 1600 cuando vieron que la población se hundía, que ese estado y esa sociedad de relativo y gran bienestar se terminaba y era la muerte la que acababa con todo. El dolor es inmenso a lo largo de la historia en los Andes peruanos. Calculan los historiadores que en la guerra con Tupac Amaru y las fuerzas del virreinato cayeron 100,000 personas. 100,000 personas. En la guerra, después de la conquista en las tierras de Uchurajay, ahí donde fueron asesinados los periodistas, ahí los rebeldes que eran partidarios de la monarquía no aceptaron la independencia hasta 1826. Y entonces hubo también, por supuesto, una gran represión y se da cuenta de que entonces murieron 3,000. Si a eso les agregamos las cifras que vienen de las muertes producidas por los hacendados en la lucha contra los campesinos y los siervos de Hacienda, por los abusos inmensos, entonces los millares y las decenas de millares de muertos no constituyen una exageración, sino por el contrario, una evidencia de la realidad. Y como mi análisis está siempre profundamente marcado por la vida artística, por el mundo, por las canciones, por lo que hacen hombres y mujeres buscando belleza y produciendo crítica de la sociedad en que viven. Desde esa perspectiva, la gran explicación
para responder a la pregunta: ¿por qué el huayno peruano es tan triste? ¿Por qué los ayacuchanos se alegran llorando? ¿Y por qué no son tan divertidos y tan alegres como los opuestos? Como si en la música criolla no se llorase los amores perdidos, no se llorase el mundo de las envidias y el mundo clásico que gira alrededor del amor, que es un elemento central en la música. Se llora y se baila con el tango, se llora y se baila con el bolero, se llora y se baila con los huaynos y con los jarauis, pero esta es una particularidad del mundo entero, no es un patrimonio exclusivo del mundo andino. Pero esa tristeza que tenemos en los Andes es una especie de concho guardado que brota de las raíces profundas de la historia de la sociedad de casi 4 o 5 siglos entre nosotros. Y es esa tristeza que está presente en los rostros de las personas en la vida cotidiana. Esa tristeza guardada de la historia con la tristeza y la pena que se siente cuando se trabaja por alguien que considera que uno es peor que un objeto o peor que un animal. Esta gran rebelión quechua y aymara de este momento está expresando una crítica a fondo a la muerte para no aguantarla más, para rebelarnos contra la muerte, para decirle a las Fuerzas Armadas: no maten más, no pueden ustedes atacar con fusiles de guerra. Los policías armados con fusiles israelitas de guerra para oponerse en las manifestaciones y en las marchas a peruanos que son vistos desde las clases dominantes y desde el poder militar y policial como un Perú dividido en dos: los buenos y malos peruanos. Los buenos peruanos, que son los partidarios de la democracia, y los malos peruanos, que son terroristas, que protestan, que son comunistas, que son terrucos, que no quieren el país, que no saben lo que quieren. Y nos tratamos como antes, desde antes. Y la pandemia nos había mostrado una realidad profunda, brutal. En 2 años, la pandemia desnudó a las clases dominantes peruanas y las mostró como eran en el fondo, y cómo el pueblo estaba desvalido para morir en las calles, sin oxígeno, sin atención médica, sin sitio en una UCI, sin sitio en un hospital. Mientras hay una medicina privada extraordinaria, con los adelantos tecnológicos más grandes del mundo, en Lima, en algunas de las capitales, y el pueblo no tiene prácticamente nada de eso, salvo una minoría pequeña del pueblo que tiene acceso a los pocos servicios buenos que puede ofrecer el sistema público de salud. Esta crítica es la que está explicando por qué se produjo una decisión que cambió el carácter de la rebelión. De ser una protesta en defensa del presidente caído, se pasa a una protesta masiva que debe terminar en Lima. Y viene una frase muy sencilla que también apareció ahí, que no tiene autor conocido: la toma de Lima. Una metáfora: vamos a tomar Lima. ¿Quién la dijo? ¿Dónde la dijeron? No importa. La toma de Lima es una metáfora que significa: vamos a Lima. No vamos a matar a los limeños, no vamos a tomar el poder, no vamos a jugar a la revolución y decir que con nosotros viene la revolución y se van todos del... No, para nada, para nada. Por favor, no habría que tener la serenidad muy grande para pensar que jamás una revolución se hace en un par de meses, en una reacción extraordinaria frente a los hechos concretos, donde la muerte vuelve a aparecer
pero ya no inmune e impune. La muerte aparece como una herida que genera protesta, que genera rabia y que determina a las personas irse a Lima. Irse a Lima para decir ¿qué? Para venir a pedir escuelas, postas, colegios. No. Vienen a Lima para arreglar cuentas con la limeñitud. Llamo limeñitud a este ejercicio de privilegio que una capa de limeños nacidos en Lima tiene sobre Lima y sobre el Perú. Lima, lo mejor del Perú, los limeños de rancia alcurnia, los mejores entre los limeños, y el resto no cuenta. El resto viene atrás, el resto viene debajo. Esta rebelión contra la limeñitud está precisamente en esta presencia de los visitantes a Lima. Les angustia a las clases dominantes y a sus periódicos y a sus periodistas y a sus analistas de dónde tienen dinero, quién los financia, de dónde traen dinero para venirse hasta Lima, quién los sostiene, quién los mantiene. Tiene que haber alguien que está pagando todo esto. Y como no hay evidencias de nada, simplemente hay una especie de San Benito clásico. Tiene que haber una influencia extranjera. Y Evo Morales se convierte en el cuco perfecto para llenar el casillero. De Bolivia vienen todos estos males, porque en Bolivia han habido indios que han hecho todo lo que han querido, y ese Evo Morales es un enemigo del Perú, es un hombre que está tratando de separar el Perú, de romperlo, y él tiene hasta balas dundún, y él financia y él hace todo. La respuesta del lado de las comunidades es muy simple. Y agradezco por las fotos que están apareciendo en las imágenes, no solo por las que acompañan mi artículo en la edición de La Mula, sino porque también me parece que hay algunas otras fotos que no están ahí. Pero las fotos están hablando con más claridad y con más, ¿cómo diría?, con más contundencia que mis palabras. Y en Lima declaran las señoras que vemos, los comuneros que llegan, como son, con sus ropas, con sus sombreros, con sus gestos, con su rabia, su alegría, sus lágrimas. Ellos dicen, la comunidad nos envía. Es por acuerdos comunales que llegamos. En la comunidad nos dicen, a ver si pueden 10 o 15 personas por cada comunidad, en cada distrito, en cada provincia, en cada departamento, que vayan sucesivamente a Lima, de a pocos, unos después de otros, como una especie de sistema rotativo de cargos, que es la práctica clásica dentro de las comunidades. Y no es nada difícil que una familia haga un esfuerzo para pagarse un pasaje de ida y vuelta a Lima. No es nada difícil que las familias colaboren con quienes se van y les den para el camino comida, les den para el camino un poco de dinero, les den para el camino algo más para abrigarse, para cuidarse. Y ya, y se van y parten. Y seguros que en Lima tienen hijos, en Lima tienen familias, en Lima habrá un mínimo de solidaridad para nosotros. Y ya volveré en un minuto sobre esa extraordinaria experiencia de solidaridad que se produjo precisamente en Lima y en cada una de las ciudades y las provincias donde se produjeron las manifestaciones y las protestas. Se cayó, por lo tanto, el gran suministrador de fondos extranjero. El comunismo internacional no existe, no está en ninguna parte. El comunismo internacional no da un sol a nadie y para nada de venir a hacer la revolución comunista en el Perú. Esa es una mentira perfectamente sabida por las clases dominantes y perfectamente sabida por las Fuerzas Armadas en el Perú. Pero es un perfecto pretexto para crear miedo, para inspirar miedo, para asustar a la gente. Y claro,
en tiempos de Sendero Luminoso y esa confrontación tremenda entre 1980 y el año 2000, estaban en juego el comunismo internacional y otra vez la misma canción. Sendero terminó, Sendero acabó, Sendero es un fantasma y se revive otra vez a Sendero. ¿Con qué fin? El de asustar, como siempre. Los senderistas están dirigiendo todo, están controlando todo. Mentira. Quien crea, analista, político o no político, hoy día en el Perú, que hay una dirección única, centralizada, que sabe exactamente a dónde va, que todo lo tiene programado, que todo lo ha calculado y que paso a paso están tratando de destruir el Perú, esa tesis no tiene ningún peso, no tiene ningún sustento, no hay argumentos que vayan en esa dirección. Lo que hay son direcciones locales, lo que hay son pequeñas coordinaciones de grupos que ni siquiera se conocen, grupos urbanos con grupos rurales, campesinos de aquí y comuneros del mundo quechua o del mundo aymara. No se requiere una gran dirección y un cerebro fantástico para darle a todos una misma opinión. Lo que importa es que haya abajo una misma sensibilidad frente a la realidad. Esa sensibilidad quiere decir todos estamos de acuerdo en que no podemos permitir que sigan matando a nuestros hijos, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Y que nos rebelemos contra eso y exijamos justicia. Y si la señora presidenta no da esa justicia, no hace nada por conseguir esa justicia, entonces lo correcto es que ella se vaya. Es recién cuando se produce esta transformación que viene un proceso de integración dentro del movimiento general del fenómeno de nuevas elecciones y esta pelea que tanto interesa en el Congreso y que al mismo tiempo no interesa en absoluto porque todos se quieren quedar, salvo una pequeña minoría que está contenida ahí, que parece que fueran todos iguales, pero también cometeríamos un error si dijésemos que todos en el Congreso piensan igual y que todos quieren quedarse igual. No, ahí hay diferencias profundas, hay diferencias pequeñas y grandes. En esas condiciones, encontrar una dirección que sea capaz de darle a todo el movimiento un sentido, una orientación y un horizonte escalonado, medido y calculado, como si fuera una estrategia militar, como si se tratase de un general en una guerra que prevé que en 10 años la guerra podría terminar si hacemos antes tales y tales y tales cosas previas, y como si la vida cotidiana y la política cotidiana fuese solamente una partida de ajedrez en la que ganan los sabios y los inteligentes que tienen jugadas 20 o 30 jugadas adelante, con una capacidad extraordinaria para calcular por dónde van los adversarios, por dónde van nuestros peones y etcétera, etcétera. Mi tesis es muy sencilla, no hay una dirección, no hay un partido político que lo dirija. No quiere decir esto que hay partidos políticos que están presentes y dentro de todos estos movimientos. Es lógico que así sea, pero ninguno tiene capacidad alguna para tener una fuerza suficiente para ofrecer una dirección para el conjunto. Y aquí puedo imaginar, como lo he escrito en el artículo sobre la rebelión quechua y aymara publicada en La Mula ayer, lo que se produce en este momento en el país es una situación que permite a que las personas mayores, imagino a los senderistas que entre el 92 y el año 2000 sintieron la derrota de Sendero o salieron de las cárceles
o se cuidaron mucho para no caer y se sintieron desvalidos cuando Abimael Guzmán dijo la guerra ha terminado porque he caído preso y ahora de lo que se trata es que me liberen, que se luche por la paz y que haya un acuerdo de paz con el gobierno y que ese acuerdo de paz establezca que haya un respeto por la vida de un dirigente político como Abimael Guzmán. A donde quiero llegar es que supongo, y creo no equivocarme, que hay, no sé, centenares de personas en distintos lugares del Perú que creen y sienten que en un momento de gran agitación política y de gran envergadura de presencia de masas andinas y populares, urbanas, limeñas a lo largo de casi 2/3 del país, que en medio de esta lucha hayan centenares de personas que digan quizás sea este el momento de volver, el momento de tratar de hacer algo, el momento de no de aprovechar de las circunstancias solamente, sino también de sentirse contentos de saber que al final de sus vidas están participando en un proceso que tiene importancia para el país. Las generaciones pasan, los años pasan, pesan. Y una persona con la energía que tiene de alguien que tiene 20 años, 40 o 50 años después, ya la vida le ganó la partida. Y ya en esas condiciones no se puede volver a ser el joven siervo capaz de correr y caminar de noche. Ya no, todas esas cosas ya no son posibles. Y lo que hay ahora es un movimiento de gente que nunca tuvo esa experiencia o si la tuvo fue seguramente muy pequeña. Y esas personas entre los 40 y 60 años de hoy que vienen a Lima son personas que no estaban en la vida política clásica, organizados como miembros de partidos A, B o J. No, personas comunes y corrientes en lo suyo, hasta que se produjo ese asesinato cruel de personas, de hijos y hermanos. Hay, por lo tanto, en este movimiento una queja profunda sobre el país y una reacción. Y esta es la primera vez que pueblos quechuas y aymaras se hacen presentes en la política con sus caras, con sus banderas, con sus canciones, con sus consignas. Es la primera vez que las comunidades aparecen dirigiendo, encargando a sus familias que vayan a la toma de Lima. Aquí agrego dos cosas. No es gratuito que en la toma de Lima y en estas marchas la figura de Arguedas aparece al lado de las banderas, está traída por jóvenes, por comuneros, por personas de aquí y de allá. Y lo que cuentan y lo que dicen es como si todos hubiesen leído aquel poema precioso de Arguedas del año 62, Tupac Amaru Kamachtaitanchizman Hailitaki, himno canción a nuestro padre creador Tupac Amaru. Conozco esa historia con una profundidad y una sensibilidad extraordinaria, porque yo era alumno de San Marcos cuando Arguedas en 1962 publicó ese poema en una versión pequeñita y preciosa. Y cuando escribe en un párrafo, a esta ciudad de falsos huiracochas hemos venido y la estamos envolviendo. ¿Quiénes eran aquellos que habían llegado a Lima para envolverla, a esa ciudad de falsos huiracochas? Eran los primeros migrantes de los años 40-50 que empezaron a formar pueblo por pueblo, calle por calle, lo que se llamaba la barriada de Comas. Y Arguedas me contaba con una gran emoción que en los primeros bloques que formaban
los migrantes en esas tierras y en esos arenales de Comas, había callecitas con unos avisos que decían Puquio, Lucanas, Chalhuanca, un nombre de un pueblo del centro, del norte o del sur. Eran estos migrantes que llegaban. Nadie los había invitado. Ellos no venían a protestar. Ellos no venían a gritar contra nadie. Ellos venían a encontrar un lugarcito en esta Lima de los sueños, en esta Lima pintada como la ciudad donde hay trabajo, la ciudad donde hay escuelas, la ciudad donde hay hospitales, la ciudad donde se come bien, donde se tiene ropa especial. Vamos a esa ciudad. ¿Por qué nosotros podríamos no tener esos mismos beneficios? Vámonos a esa Lima. Y se vinieron. Y Arguedas tuvo esa intuición. Hemos venido a esta ciudad de falsos huiracochas y la estamos envolviendo. Es el anticipo de Arguedas, es la calidad extraordinariamente política de un escritor que tiene la sensibilidad profunda de sentir, la sensibilidad para ver, para darse cuenta de el espíritu que viene con estos migrantes y para imaginar el futuro con estos migrantes. Llegará en algún momento, ¿no es cierto?, la posibilidad de que haya una especie de juicio sobre Lima para pedirle cuentas. Eso estaba en el corazón de Arguedas y eso pasó a un poema. No entró a un tratado político, tampoco entró a un tratado de antropología. Se quedó ahí, en la sensibilidad contada y expresada en un poema. Y ese poema está moviendo masas en este momento en el Perú. Y Arguedas deja de ser el escritor conocido, deja de ser el héroe cultural. Yo escribí desde hace mucho tiempo. Arguedas es un héroe cultural porque se le considera una persona que hizo mucho por, entre comillas, la cultura peruana, la cultura en singular. Arguedas hizo una obra extraordinaria cuando fue encargado de la Casa de la Cultura en el primer gobierno de Belaúnde en 1963, con Jaime Guardia, con el etnomusicólogo de San Marcos. A ver, mi memoria. Madre mía, se me borra el nombre. Ya vendrá, ya vendrá. En la Casa de la Cultura organizaron un registro de artistas para que desde el Estado, desde esa Casa de la Cultura, se reconociese a los artistas venidos de cada uno de sus pueblos, trayendo cada uno y cada una de ellas sus tradiciones propias, sus canciones propias, su vestimenta, sus instrumentos, sus modos de cantar, sus danzas, sus modos de bailar. Y que para que la Casa de la Cultura les ofreciese un carnet, ellos debían probar. No bastaba decir, yo soy artista y vengo de la provincia de Huancapi, de la provincia de Cangallo, de Ayacucho. Ah, muy bien. ¿Usted qué sabe? Y la gente tenía que cantar, tenía que bailar y los jueces tenían que decir, sí, eso es verdad, lo están haciendo con el estilo que se canta o se toca o se baila en cada uno de esos lugares. He visto en Lima, 10 años atrás, cuando en un homenaje al nacimiento de Arguedas, el 18 de enero, y un año más de la Fundación Española de Lima, a personas que llegaron de todas partes para el homenaje a Lima con el homenaje a Arguedas. Y vi una delegación del pequeño pueblo de Santa Ana, de mi provincia de Lucanas, en las partes bajas de Puquio, que trajeron una danza preciosa que se llama la danza de la sequía. Un baile muy particular, muy concreto de toda nuestra provincia. Y la figura de Arguedas era muy grande para todos ellos. Terminada la presencia, el baile de todos ahí,
acabada la serenata sobre las 2 de la mañana, fuimos a uno de los bares abiertos en el centro de Lima a tomarnos una cerveza o un traguito para festejar lo que había sido esa noche. Y me atreví a preguntarle a una señora de unos 60 años que si ella había conocido a Arguedas, si ella había leído a Arguedas, porque oía con qué voz y con qué cariño hablaba de Arguedas. Y ella me dijo, no, yo no he conocido al señor Arguedas, tampoco he leído nada de él, pero yo lo que guardo en mi corazón es el carnet que Arguedas le dio a mi papá, que era músico, arpista. Al fin alguien había reconocido a los artistas. 1963, 64, 65, nada más. Estamos hablando de prácticamente 50 años atrás. No, más de 50 años. En esas condiciones, Arguedas dejó de ser, ahora, un héroe cultural por haber dejado estas huellas, por haber registrado los cantos de aquí y de allá, por haber traducido las 21 canciones mientras estaba preso en el Sexto y que aparecen en parte en la novela El Sexto. Este Arguedas ahora aparece como una figura política y no es gratuito que esté junto con José Carlos Mariátegui. En otras pancartas aparecen las figuras del país, incluido el general Velasco, y Arguedas sale del mundo de la literatura, sale del mundo, entre comillas, de la cultura, para entrar en el mundo de la política. Y esto es también una novedad extraordinaria para el Perú de hoy, porque desde la cultura oficial, desde los ministerios de cultura, eso solamente desde el 2010, nada más, porque antes no había ministerios de cultura. Ahora, de lo que se trataba a lo largo de la historia y hasta este momento era de decirle a los pueblos indígenas y a las comunidades aymaras, quechuas y amazónicas, vengan, traigan sus cantos, sus danzas, sus saberes, su gastronomía, estas culturas qué maravillosas que son, y nada más. No se metan en política, no hagan política. La cultura está separada de la política. Y está separada de la política porque desde la cultura occidental que manda y ordena en el país, se reconoce el mundo quechua y aymara y amazónico no como culturas propias, sino como un conjunto de individuos que tienen un DNI y que votan, nada más. No hay nunca un reconocimiento de un pueblo como pueblo, de una unidad colectiva, que es lo que están reclamando en la Amazonía primero, desde atrás, con la rebelión del 2008 y 2009, y que es lo que empieza a reclamarse ahora desde el mundo andino, aymara y quechua. Y los pueblos amazónicos están sosteniendo, acompañando a los pueblos andinos en sus luchas de ahora. No pueden venir desde Iquitos hasta aquí para participar en una marcha. No pueden pagarse un pasaje por el costo del combustible feroz que hay en la Amazonía para ir de un lado a otro en un bote por el río o en un deslizador por el río. En esas condiciones solo hay sus luchas puntuales, sus solidaridades concretas y puntuales, ahí donde están, en todas partes. Y todavía no ha llegado el momento en el cual todos los pueblos indígenas del mundo peruano se reúnan en una sola tribuna, se reúnan en una sola propuesta política para el país. Eso vendrá, eso está anunciado ahora por todo este movimiento. Quiero terminar esta presentación tan rápida de lo que está pasando en el país hoy día con una referencia a una propuesta feliz que viene de México
y se llama Mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo es una consigna recogida de las comunidades chiapanecas en México, tanto por la experiencia de las propias comunidades como por el trabajo de información, de formación propia que tuvo el subcomandante Marcos, que fue un profesor de filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que en los años 82-83 se fue con un grupo de amigos a hacer una guerrilla en Chiapas, otra más de las varias que ya habían sido intentadas antes. Y del grupo solo quedó él, porque en Chiapas no se hablaba el castellano. En Chiapas había una manera de ser, de pensar y de sentir imposible de imaginar. Y el subcomandante Marcos dijo, me quedo aquí. Me quedo y conversaré con ellos, aprenderé con ellos, seguiré y tendré la vida que pueda tener con ellos. Y se formó el Frente Zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y de ellos brota esta palabra preciosa, mandar obedeciendo, que parece una contradicción inentendible, ¿no? Mandar y obedecer. Manda el que está arriba, obedece el que está abajo. Mando yo, y si mando yo no obedezco nada. Y si a mí me toca obedecer, no me toca mandar. Esta es la lógica de la verticalidad del poder en la cultura occidental. Mandar obedeciendo es la lógica interna del ejercicio político dentro de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas de México, de Guatemala, de cuánto país hay en América Latina con un componente indígena y de cuántos países tienen componentes indígenas en el mundo entero. La manera de organización política de los pueblos indígenas antes de la llegada del capitalismo y antes de la llegada del colonialismo previo y paralelo al capitalismo en el mundo, en esas comunidades lo que ha habido, hay y seguirá habiendo todavía, es una organización del poder desde abajo. El cabildo de la comunidad escoge a sus líderes el 1 de enero de cada año. Al año siguiente termina su mandato y se va. El cabildo puede decirle al dirigente escogido que se vaya si no cumple con las tareas encargadas por la comunidad. Los dirigentes son elegidos para que hagan cumplir los acuerdos de la comunidad. El colectivo comunal manda, el dirigente obedece, cumple el encargo dado por la comunidad. Esa es la tesis de mandar obedeciendo, que no es, lo repito claramente, una invención de los mexicanos o de los chiapanecos. Ese principio está en todos los pueblos. Lo que ocurre es que no siempre se le ha sabido encontrar. Lo que ocurre es que nunca hubo una antropología política para ir hasta el fondo de las cosas. Lo que ocurre es que la llamada ciencia política no se ocupa de los indios para nada, porque ellos se ocupan de la democracia, de la suerte de la democracia en el mundo y de cómo habría que hacer para que las democracias sean mejores y se parezcan más y mejor al modelo norteamericano, europeo y ya está. Ahí nomás, ese es el modelo. Y tenemos nosotros otra forma de acción política. Tenemos nosotros en el Perú, en los Andes y en la Amazonía, otras maneras de organizar el poder, de organizar la política, con el respeto más pleno de cada uno. Veo imágenes de personas que son, me parece, en este caso, guatemaltecas, en otro momento de esta revolución que apareció en Ecuador en 1992, la rebelión de Ecuador, cuando los indígenas ecuatorianos del mundo andino se fueron sobre Quito, tomaron la ciudad de Quito para exigir el reconocimiento de tierras para
los indígenas. Se habían organizado muy bien durante 10 años. Habían conseguido formarse lo suficientemente para decir, bueno, ya estamos en condiciones. Y se fueron sobre Quito y causaron el terror y el pánico en Quito. La noticia no nos llegó a Lima. La prensa la guardó y la puso en la tercera fila de la quinta página, por el temor a que ese ejemplo cundiera en el Perú. Cuando yo me enteré de eso, dije, madre mía, ¿qué es lo que está pasando? Y a partir de ahí me interesé por Quito, me interesé por Ecuador, y fui muchas veces para tratar de entender lo que estaba pasando. La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fue una organización indígena ejemplar para América del Sur, porque lo que hicieron fue muy importante, fue como una especie de escuela de formación para los pueblos indígenas. Unos pueden reconocer eso, otros no, pero las influencias llegaron, porque las buenas semillas se van por los aires y prenden donde hay bases para que esas semillas prendan. Y eso fue cruzando los Andes por todas partes. Y tenemos movimientos indígenas hasta el extremo sur. Y tenemos movimientos en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Guatemala, en Costa Rica, en todas partes. Porque este ha sido un continente poblado por millones de seres humanos que formaron estos territorios, que le dieron a este territorio la riqueza que tenía. Porque una cosa es que baje el agua de un río y otra es que se forme un valle de agricultura. Y eso lo hicieron los moche, lo hicieron los chimúes, lo hicieron los tallanes. Eso lo hicieron nuestros ancestros de la costa. Y nos dejaron cuando llegaron Francisco Pizarro y compañía para matarse entre ellos por el oro. Nos dieron una agricultura floreciente. Nos dieron valles extraordinariamente bien hechos. Nos dieron sistemas de riego maravillosos en la costa. Y ya sabemos lo que hicieron los pre-incas y los incas en Tiahuanaco y en la sociedad inca. Ese mundo es extraordinariamente pensado y organizado en América, con independencia plena de Europa hasta antes de 1492. Ese mundo no ha sido quebrado, ese mundo no está liquidado, ese mundo sobrevive, ese mundo tiene energía suficiente para ser la esperanza que pueda tener nuestro mundo en este momento. Porque en este momento, el planeta Tierra, donde la especie humana, nosotros, vivimos, sobrevivimos, nos sostenemos, este planeta está condenado a muerte. Los científicos están diciendo que con el calentamiento global, a final del siglo, tendríamos no 2 grados de temperatura más, sino 2.8 grados de temperatura más. Y si así fuera, ya no sería posible la vida para los seres humanos y ya no sería posible la vida para una gran parte de los animales y las plantas. Nuestro planeta está, por lo tanto, en grave peligro de muerte. Nuestra especie humana está en grave peligro de muerte. Tenemos pandemias, estamos saliendo de una y hay otra que se va anunciando por ahí. Con el paso del virus de las aves a los mamíferos. Y los mamíferos son primos hermanos nuestros, ¿no es cierto? La especie humana es una derivación de una parte y de un segmento de los mamíferos. Y si los mamíferos fueran contagiados por ese virus, estaríamos muy cerca de ser contagiados también. ¿Y quién puede saber qué podría pasar después? En esas condiciones, la defensa del planeta y la defensa de la especie humana se convierte en el objetivo principal para nosotros en este momento. Y lo que yo quisiera es tratar de atar esto que acabo de decir con los otros puntos señalados con la rebelión aymara y quechua. ¿Y cómo se encuentran? ¿Por qué se encuentran? Porque son las comunidades amazónicas
las mejores defensoras de la Amazonía, las mejores defensoras de los bosques. Son ellos los que pagan con sus vidas la defensa que hacen de los bosques frente a los madereros, frente a los buscadores de oro, frente a los buscadores de metales y frente a las empresas que vienen por el petróleo, por el gas y por todo para dejar atrás a los pueblos, sacrificarlos. ¿Qué les importa si el agua se envenena en los ríos? Leí hace, no sé, 30 años, 25 años en Brasil, un libro precioso que se llama La muerte de los ríos. Los ríos se están muriendo. Tenemos ríos que se están muriendo. En otro tiempo el Rímac era un río precioso que daba camarones. Y hay todavía una calle de los camarones en Lima, a 200 metros del Palacio de Gobierno. Y la gente de Lima iba a pescar camarones en el río Rímac. Ahora en el río Rímac no crece ni una célula viva de nada. ¿Por qué? Porque las minas dejaron relaves arriba y esos relaves envenenaron el río. Pero como el agua sigue viniendo, podría desenvenenarse el río, pero eso costará muchísimo, ¿no es cierto? Esa defensa de la Amazonía por parte de las comunidades indígenas es la lección de ellas para el mundo. Tengo que citar otro libro publicado en francés hace ya casi 10 años, que se llama La caída del cielo, que es una metáfora preciosa dicha por un chamán Yanomami en la frontera de Brasil con Venezuela. La tesis del chamán es muy sencilla. Dice, los árboles se están muriendo, los bosques se están muriendo, los chamanes vamos a desaparecer. Chamán es el sabio médico, la memoria colectiva de un pueblo indígena, el que conoce el pasado, el presente e imagina cómo seguirá siendo el futuro. Ese chamán, hombre clave para vincular a los seres humanos concretos de la realidad con los espíritus que pueblan los cielos, los bosques, los ríos, abajo, arriba. Esos chamanes están también en peligro, los están matando, los quieren eliminar. Y el chamán le cuenta a un antropólogo francés y le dice, se está muriendo, va a producirse la caída del cielo. El cielo está sostenido por los árboles de los bosques. El cielo es la vida. Esa vida se sostiene en esos árboles. Y si los árboles desaparecen, si los árboles ceden su lugar para que haya ganado por aquí y productos agrícolas para el mercado mundial, la vida para nosotros, los pueblos indígenas, ya no tendrá sentido, ya no podrá ser. Entonces, el chamán dice, nosotros nos preocupamos no solo por la vida de nosotros, los pueblos indígenas, nos preocupamos también por la vida de ustedes, los blancos, porque la vida de ustedes, blancos, también depende de esos bosques, y el cielo se está cayendo, y hay que evitar que el cielo se caiga. Esa es una metáfora preciosa que Lévi-Strauss, el gran antropólogo francés, saludó un poco, unos 10 años antes de su muerte, cuando el libro estaba todavía en gestación. Lévi-Strauss dice, estos hombres sabios son capaces de sentir que la vida no es solamente de ellos y la defensa que hacen no es solamente de ellos, también están defendiendo la nuestra y ni nos damos cuenta de eso. Y valdría la pena oír la palabra del chamán que dice, cuidado con la caída del cielo, cuidado que se acaben los árboles, los ríos, los bosques, los pájaros, los peces. Esa es una lección que la estamos recibiendo los pueblos amazónicos desde hace decenas de años. Y desde hace unos casi 10 o 15 años atrás, los pueblos andinos solos, por su cuenta, con la contribución de algunas personas,
entre ellas yo, estamos tratando de defender nuestros nevados, de defender nuestros cerros, porque de los nevados baja el agua es vida, y si el agua se envenena con los metales y con las maldades químicas de las empresas mineras por todas partes, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué agua vamos a beber? El calentamiento global viene a jugar una carta peligrosísima en el mismo sentido. El deshielo va produciendo la desaparición de la nieve y el encanto de los nevados va perdiéndose porque ya no hay nieve por el calor. Y si no hay nieve, disminuirá el agua. Y si disminuye el agua, ¿de qué podremos vivir? Y el Perú, de acuerdo a los registros que tenemos y seguimos, es uno de los países, uno de los 10 países en el mundo que sufrirá las peores condiciones, las peores consecuencias del cambio climático. Defender a los cerros, defender las cuencas de los ríos, para que hasta ahí no llegue ninguna empresa minera, para que los ríos no se envenenen, para que el lago Titicaca no sea un lago de desechos de esos mineros feroces que están acabando con todos los minerales que hay en esa zona. Son las comunidades las que están criando el agua, las que están criando lagunas. Son las comunidades las que están buscando otros modos de sembrar, otros modos de aprovechar del agua, porque están sintiendo que esa agua va a ser cada vez menor. Y nosotros ni cuenta. En Lima, ni cuenta. Para la clase dominante en el país y sus fracciones, nada de esto cuenta ni es importante, porque para ellos las ganancias de sus empresas y de sus socios de las grandes empresas internacionales es lo principal y es lo que cuenta. Wilmer, creo que he hablado mucho, pero Doctor, me has permitido explayarme y articular un tema con el otro y no irme de una pregunta a una pregunta distinta, y por lo tanto la intervención mía termina siendo una especie de bloque relativamente unitario, ¿no? Y claro, quedan pendientes tus preguntas, tus observaciones, por supuesto, y si el tiempo fuera corto, estaré dispuesto a tener otra oportunidad para contestarte, para contestar a tus oyentes, porque esto recién está comenzando. Estamos en los primeros pasos de una política nueva en el país, una experiencia de la que todos debemos aprender, y ojalá la derecha en sus fracciones, con sus fracciones, pueda hacer un esfuerzo por primera vez en la historia del Perú de entender lo que pasa más allá de sus narices. Porque más allá de sus narices estaban los pueblos lejanos. Ocurre que ahora los problemas están en las narices de San Isidro y están en las narices de las clases dominantes. Y por más ilusión que tengan para mirar hacia el cielo y salir de los problemas, no podrán, y tendrán que ver en qué país están viviendo y cuán responsables son de lo que pasa en el Perú. Y que dejen esa perversa costumbre dada por la ignorancia y la torpeza de culpar a Evo Morales, o de culpar al comunismo internacional, o de revivir el fantasma de Sendero Luminoso. No, por ahí están perdidos, por ahí van, pero al degolladero. Eso no sirve para nada. Ahí no hay nada. Tienen que inventar otra cosa, pensar otra cosa. En otro tiempo hubo una derecha que pensaba, una derecha que escribía, ¿no es cierto? Ahora no hay nadie, no hay nadie, nadie. No hay una figura que aparezca con alguien, con un pensamiento que podamos decir es una sabia manera de mirar el Perú desde la derecha. Dos maestros del siglo XX son figuras históricas del país, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde
entre los años 30 y 60, y José de la Riva Agüero y Osma a comienzos de siglo hasta los años 40-50. Ellos se interesaron por el Perú, ellos viajaron. Trataron de entender a su modo. No lo entendieron plenamente, pero fueron los primeros. Y escribieron. Y tenían unas buenas plumas. Después de ellos no queda nadie. Y esa derecha debe estar preocupada de que un periodista la llame derecha bruta y achorada, abriendo el camino para una especie de derecha inteligente, no achorada, que no tiene por dónde aparecer. No tiene por dónde aparecer. A mí me encantaría tener adversarios de opinión sobre lo que pasa en el país, de gente que piense en la derecha, desde la derecha, con argumentos que tienen que ver con la realidad peruana y no con las tesis clásicas de las empresas internacionales. Pero no tenemos eso. Y esa orfandad intelectual desde la derecha ha contagiado también a una gran parte de la izquierda. Porque desde que los grupos de izquierda decidieron convertir al Congreso en el centro de la vida política del país e ir al Congreso en busca de una curul, porque fuera de una curul el resto es ilusión, todo este periodo que va desde 1980 hasta ahora son 50 años, perdón, 40 años. Estos 40 años han sido de marcha hacia atrás, de rearcaización, de no leer, de no investigar, de no pensar, de no reflexionar sobre el Perú, de no angustiarse, de no llenarse de problemas en la cabeza para tratar de entender lo que es nuestro país. Haré un comercial para despedirme de este punto, diciendo que estoy tratando de terminar un libro que se llama 200 años de la República y Nación fallidas en el Perú. 50 años de investigación y de trabajo a lo largo de todos los espacios del Perú, viajando por el mundo, tratando de aprender otras lenguas, tratando de entender lo que pasa fuera y dentro del país. Y más tarde tendríamos que hablar de una perspectiva de la situación internacional, porque detrás del ataque a Evo Morales y a Bolivia, cuidado, hay unas relaciones profundas que tienen que ver con la riqueza del litio que está en Bolivia, en Argentina y en Chile. Son los tres países que hasta ahora tienen el 80% del litio en el mundo. Y el Perú apunta con una maravilla de una producción que podría superar a los tres países. Y ese litio podría ser una especie de nueva riqueza que debiera ser aprovechada en el Perú, para el Perú, y que no se la lleve ninguna empresa. Es lo que hizo Bolivia. Y Bolivia está en este momento preparando y vendiendo autos eléctricos producidos en Bolivia con el litio boliviano. Y el litio boliviano está siendo vendido por Bolivia como no como una materia prima, sino como un producto, como una mercancía que tiene su propio valor agregado. Y detrás de este problema, sin duda, hay un ojo de las empresas internacionales, porque el futuro de las empresas en cuanto a la construcción pasa por el litio. El litio es clave para las baterías, el litio es clave para muchísimas otras cosas más. Y si el Perú tiene esa riqueza de litio, habría que pensar claramente desde ahora que tenemos que abrir ese frente para estar preparados y que no nos vuelvan a hacer lo que nos hicieron con la plata de Potosí, con el guano, con el petróleo, con el gas y con toda esta lista larga de lo que perdimos, no de las décadas perdidas, sino de los siglos perdidos en el Perú.
Muchísimas gracias, doctor. La verdad que estoy profundamente impresionado junto a todos los suscriptores de este canal, que muchos ya le conocían, pero algunos se acaban de enterar quién es usted. Permítame en estos últimos minutos, doctor, leerle algunos comentarios de nuestros hermanos que han tenido la amabilidad de seguirnos el día de hoy. Agradecemos a B. Hassan que nos dice, excelente, es la realidad de los políticos corruptos y mediocres que no conocen nada su historia del Perú. También nos dice Patricio Guamayali, nos dice, afuera todas las mineras de nuestro país. MN Navigator nos dice, por primera vez en muchos años oigo a un sabio, gracias por el discurso. Simón de la Cruz Olivos, que Dios los bendiga y que siempre le dé talento y sabiduría. En fin, son muchos los mensajes, me pasaría horas aquí leyéndolos todos. Yo quisiera comprometerlo, doctor, no sé si dispondrá de mucho tiempo en el futuro, porque realmente usted es de las pocas personas en el Perú de hoy capaces de explicar de forma tan entendible para el común de los mortales, a pesar de ser usted un académico, explica todo con una facilidad de palabra que lo entiende cualquier ser humano, cualquier peruano, y eso hoy en día es difícil encontrar. Académicos que se dejen de términos rimbombantes y términos muy enrevesados y que hablen en el lenguaje del pueblo. Así que vamos a seguir en contacto para que si se anima, quizás con alguno de sus alumnos, estudiantes, colaboradores, jóvenes, dale la oportunidad, doctor, para tener un programa. Yo lo ofrezco aquí en Inti Noticias, un programa semanal, quincenal, mensual, como usted y sus estudiantes o algún joven que quiera tener, porque sé que su tiempo es muy limitado, pero hagamos algo juntos, doctor, porque creo que el Perú necesita conocer muchísimo más de todo este bagaje que usted a lo largo de los años ha adquirido, ha acumulado y sobre todo porque transmite ese amor por la vida, por el amor para proteger no solo nuestro Perú de hoy, sino sobre todo la vida para las futuras generaciones de todo el planeta. Muchísimas gracias, doctor, y le dejo los micrófonos para Wilmer, unas últimas palabras. Adelante, yo por favor. también le agradezco muchísimo. Las palabras que me dedicó al final son muy reconfortantes para mí. Cuando se trabaja en condiciones de soledad y de dureza, palabras así eh, llenan de entusiasmo y alegría, y es como si recibiera uno una dosis de fuerza para seguir trabajando e ir más lejos. No dude que podremos volver a verlos en el programa. Quedo en deuda con usted para contestar a preguntas sobre la exposición de hoy, que sería lo primero. Y lo segundo que venga después. Pero eso de responder a preguntas de sus oyentes y por supuesto de usted mismo, me parece que es la deuda que debo contraer, porque no supe administrar el tiempo y decir, aquí me detengo y ahora paso a las preguntas. No, no supe hacerlo, lo reconozco, pero eso me endeuda con ustedes y me comprometo a que en algún momento, ya que tenemos el contacto establecido, pueda volver a aparecer con ustedes con el mayor cariño. Muchísimas gracias. De nada, doctor Rodrigo. Y sabe qué, le doy un secreto. Le cuento algo aquí entre nosotros y toda la gente que nos está viendo y los que lo van a ver. Me alegro mucho que haya hecho esta exposición de esta manera y que no hayamos cortado el programa para preguntas, porque realmente esta entrevista, doctor, aunque usted no lo crea, esta es histórica. No porque lo haya hecho en Inti Noticias, que es lo de menos, sino por el contenido magistral, que usted ha hecho una clase magistral ante el pueblo peruano. Y Dios sabe, y el pueblo lo sabe, que necesita, como agua bendita, como se dice, o como aquel que está en el desierto y se está muriendo de sed, necesita el pueblo saber esto que usted expone tan magistralmente. Así que quedamos
listos para, en el momento que usted lo considere oportuno, continuar con esa segunda parte de este programa, con las preguntas que nos harán llegar. Hermanos, les pido por favor que en los comentarios de este programa dejen sus preguntas para el doctor, y en un próximo programa le daremos lectura y por supuesto también yo participaré con algunas preguntas respecto a los temas hablados en el programa de hoy, respecto a la coyuntura política, que por supuesto nos interesa y el doctor también tratará. Lo hablaremos en otro programa más adelante. Así que tengamos paciencia, vayamos valorando lo precioso de la exposición que nos ha despertado a muchos, y sea usted siempre bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, encantado de haberle cedido este espacio, y sepa usted que tiene Inti Noticias a su total disposición cuando lo crea conveniente. Muchísimas Un gracias. fuerte abrazo, muy fuerte, muy sentido. Gracias, maestro. Gracias. Hasta Gracias. luego. Amigos, ha sido el doctor Rodrigo Montoya quien realmente nos ha dejado maravillados. Qué suerte aquellos que han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de ser alumnos de él. Y estamos seguros que así como hemos conocido al doctor Rodrigo Montoya, hay muchísimos maestros y maestras del Perú que muy poco los conocen. Y ese va a ser uno de nuestros objetivos principales de aquí en adelante, hermanos, en Inti Noticias, porque la gran transformación del Perú requiere, sobre todo, cultura. Esta es la clase de cultura que necesita nuestro pueblo. Una cultura que va a la esencia, a las raíces de nuestro pueblo, y que habla sin miedos, sin temores, sin tapujos, sin odio, sin resentimiento, pero sí con un profundo amor por nuestra patria. Y sobre todo poniendo el amor a la vida, no solo del Perú, sino de todo el planeta, como lo más importante. Solo así podremos darnos cuenta de qué es lo que vive y late en nuestros pueblos hermanos que llegan a Lima, tratando de despertar la conciencia de los demás, que decirles: señores, estáis acabando con la vida de nuestra patria, con la vida del planeta. Despierta, despierta Lima, despierta, por favor. Gracias. Hasta la próxima, y te pido por favor que hagas viral este programa, compártelo en todas tus redes. El Perú tiene el derecho de conocer esto que hoy día, de manera tan maravillosa, tan magistral, el doctor Rodrigo Montoya ha mostrado, ha enseñado al pueblo peruano. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Y a mi hermano Uber, quien ha hecho posible esta entrevista. Gracias. Bendito seas, hermano. Terrorista nos dicen los gobernantes, así nos muestra su prensa sicaria. Persecución, prisión, golpes y balas para el que reclama porque es terrorista. Estúpidos suenan los terruqueadores, con sus amenazas quieren asustarnos, quieren impedir que el pueblo se levante. Pero el pueblo avanza, el pueblo se une. Los terruqueados, los perseguidos, con energía alzan sus voces. Vete a la mierda, terruqueador. Nosotros somos luchadores sociales. Nosotros no somos terroristas. Terrorista tú, ya de tu madre. Vete a la mierda, terruqueador. Nosotros somos luchadores sociales. Nosotros no somos terroristas. Terrorista tú, ya de tu madre. Nosotros no somos terroristas. Terrorista tú, ya de tu madre. Nosotros no somos terroristas. Terrorista tú, concha de tu... La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La
la la la la la la la la la la la la la la la la la. Te dolió la mentada, así pues duele, bien lo mereces, terruqueador suelo. Ahora me reclamas que soy grosero, tu terruqueada ya no te funciona. Reclamar derechos no es terrorismo, libertad de expresión no es terrorismo. Quieren impedir que el pueblo se levante, pero el pueblo avanza, el pueblo se une. Los terruqueados, los perseguidos, con energía alzan sus voces. Vete a la mierda, terruqueador. Nosotros somos luchadores sociales, nosotros no somos terroristas. Terrorista tú, cha de tu madre, vete a la mierda, terruqueador. Nosotros somos luchadores sociales, nosotros no somos terroristas. Terrorista tú, cha de tu madre, nosotros no somos terroristas. Terrorista tú, cha de tu madre, nosotros no somos terroristas. Terrorista tú, concha de tu la 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 la. Recuerda, hermano, un pueblo bien informado jamás será sojuzgado. Hasta la próxima.